como todo un rey en nuestra vida. Amén. Yo las veo medio dormidas. Amén. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Bueno, en esta misma actitud vamos a hacer la oración para dar inicio a la reunión de Dorcas. Nos ponemos en actitud de oración. Señor Padre bueno, gracias porque nos tienes esta tarde reunidas aquí como mujeres valientes y guerreras. Señor, gracias porque nos has dado el don de la vida, porque nos has dado una mañana, una tarde, un compartir con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, porque nos has dado, Señor, esa alegría de levantarnos y ver a nuestro alrededor que todo lo que hay en esta tierra es para nosotros, Señor, y que tú con qué agrado nos has dado eso, Señor, a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos acá para alimentarnos de tu palabra. Señor, llena nuestras almas de esas esperanzas que solo tú tienes, palabras de palabra vida eterna. Llénanos, Señor, cada momento de nuestro ser. Señor, ponemos en tus manos todas las peticiones, Señor, que nuestro corazón necesita, Señor. Señor, tú conoces nuestros nombres, nuestros deseos, te los ponemos en tus manos, Señor. Y si tenemos problemas, pues también te los ponemos en tus manos, que son cargas que nosotros no tenemos que andar llevando, Señor. Tú resuelves, Señor. Esperamos, Señor, que tú escuches nuestras oraciones. Si estamos cansados, si estamos enfermas, Señor, también ponemos esta enfermedad en tus manos para que seas tú, Señor, sanándonos, para que seas tú, Señor, supliendo esa necesidad que nosotros sentimos, Señor. Que seas tú, Señor, llegando a nuestra vida, llenándonos, Señor, llenándonos cada día más, Señor. Señor, quédate con nosotras, Señor, en esta reunión. Espíritu Santo, ven y quédate en nosotros, Señor, para que nos ayudes, Espíritu Santo, a entender lo que quieres que hagamos como mujeres cristianas, Señor. Envíe ese Espíritu Santo consolador para que consuele nuestra alma afligida. Envíe ese Espíritu Santo para que sea reparador en nuestro espíritu, Señor. Déjalo, Señor, acá para escuchar tu palabra, Señor. Y todo eso pues lo hacemos en tu nombre. Amén y amén. Pasamos con la hermana Zulma para que nos regale la palabra también. Muy buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque una vez más nos permite la vida, la salud y el anhelo y el deseo de ser bendecidas con su palabra santa y bendita en esta tarde. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Miqueas 6:8. El libro de Miqueas 6:8. Me avisan cuando lo tengan. Está antes, unos libros antes de San Mateo. Es uno de los libros de los profetas menores. Ya, amén. Dice la palabra de Dios en Miqueas 6:8. Hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. En esta porción bíblica, Dios nos pide, ¿verdad?, que como hijas de Dios debemos de tener una forma o una manera de vivir correctamente, que siempre tenemos que actuar correctamente, que tenemos que tener humildad para humillarnos delante de la presencia del Señor, pero también dice que nosotras como hijas de Dios siempre deben de tener compasión y misericordia a su prójimo, a su hermana, a su hermano. Por eso dice, y amar misericordia. Pero muchas veces para tener esa templanza de ser, esa manera de vivir recta delante de Dios, un actuar recto delante de Dios en nuestras vidas, muchas veces es muy difícil porque hay veces nos encontramos en entornos o ambientes que
nos cuesta, pues, verdad, mantenernos firmes, pero como hijas de Dios, llenas del Espíritu Santo, cada una de ustedes debe de brillar y resplandecer como una hija de Dios, dando testimonio como una hija de Dios que ha cambiado su manera de vivir. Hay veces en los trabajos es bien difícil el ambiente laboral, ¿verdad? Porque en los trabajos muchas veces hay egoísmos, hay contiendas, hay quizás muchas veces que le ponen en mal con su jefe, y es muchas veces difícil el callarse, el quedarse uno callado, cuesta, pero debemos de aprender a callar y dejar todo delante de Dios en sus manos. O hay veces en nuestra casa con nuestros hijos, ellos quieren, hay veces, de que nosotros normalicemos todo lo que ellos van viendo en su diario vivir, y si nosotras como madres no estamos listas en la casa, ellos poco a poco quieren ir imitando cosas del mundo. Pero nosotras como madres debemos de tener siempre esa llenura del Espíritu Santo, esa firmeza de no dejarnos llevar por lo que nuestros hijos dicen, porque no es normal, no es correcto delante de Dios normalizar o acomodarnos a lo que nuestros hijos muchas veces quieren poner en la casa, quizás música, ¿verdad? Y música que no alaba a Dios. Y nosotros tenemos que siempre mantenernos firmes y decirles, no, aquí somos cristianos, alabamos a nuestro Padre Celestial, escuchamos alabanzas que honren y adoren a Dios, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que toda la alabanza es para nuestro Padre Celestial, que todo lo que respira alabe a Jehová. Y hay música que no alaba a nuestro Padre Celestial. Entonces, hay veces son pequeñas cosas que van entrando a nuestro hogar, a nuestra familia, y tenemos que mantenernos siempre en esa manera correcta de nuestro vivir. O en la familia, hay veces en nuestra familia igual tenemos que cuidar nuestro testimonio. Hay veces nos hacen invitaciones como familia, ¿verdad?, en la cual tenemos que ir y participar. Claro que tenemos que ir, claro que tenemos que acompañar y compartir ese momento quizás de una celebración, un almuerzo, algo, pero hay cosas que como hijas de Dios no le agradan a Dios, y debemos de siempre guardar nuestro testimonio, ¿verdad? Es muy bonito que nosotras vayamos y demos testimonio del amor de Jesucristo y compartir el amor de Jesucristo con nuestra familia, pero eso es lo que muchas veces cuesta, ¿verdad?, mantener esa templanza. Pero como hijas de Dios debemos de ser, como leímos al principio, tener misericordia con nuestro prójimo, amar la justicia, ser justas y humillarnos delante de la presencia de Dios. Esta tarde yo le he puesto al tema de la palabra de Dios, una mujer justa en su familia. Así como ustedes, como hijas de Dios que han venido, ¿verdad?, a la casa de Dios a alabar su nombre, cada una de ustedes ha sido justificada por el amor de Dios, han sido compradas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Él la ve a cada una de ustedes como un especial tesoro, ¿verdad?, como hijas de Dios, hijas del gran Rey. Y como hijas del gran Rey son princesas de Dios. Pero en esta tarde vamos a estudiar la vida de un hogar, de una mujer que supo mantenerse justa delante de la presencia de Dios, porque ella ya había escuchado hablar de Jehová Dios, y en su casa no había justicia, en su casa no había amor al prójimo, en su casa no había compasión. Ella estaba casada con un hombre malo, perverso, incrédulo, y dice que era grotesco, que era un hombre que no se podía ni hablar con él. Ustedes ya estarán pensando que estamos hablando de Abigail y su esposo Nabal. Dice que él era un hombre que no se podía ni dirigirle la palabra. Dice que Abigail significa regocijo satisfactorio de mi padre. Pero a pesar de que ella era una mujer que su nombre significaba regocijo, era una mujer muy humilde.
Ella tenía mucho dinero porque su esposo era un empresario, tenía dinero, era un hogar muy adinerado, pero ella supo tener humildad y reconocer y darle el honor y el respeto que el rey, que David en ese momento se merecía, todavía no era rey, perdón, que David en ese momento se merecía. Y su esposo Nabal dice que era un hombre que negaba ayuda al prójimo, que hubo una vez que David fue a pedir ayuda a Nabal, pero Nabal se negó a brindarle esa ayuda. Dice que Nabal significa perverso, destructor, impío, injusto, malo y dice malvado. Imagínense todas las cualidades que este hombre tenía, pero gracias a Dios que allí había una persona en la familia, ¿verdad? Una mujer que era llena de sabiduría, llena del conocimiento de Dios y temerosa de Jehová Dios. Cuando una persona se mantiene en la verdad, debe de ser firme, debe de mantener, aunque quizás tenga todo en contra de ella, aunque quizás las cosas no vea de ella, de que le están apoyando, pero ella sabe lo bueno y lo correcto que es delante de Dios y debe de mantenerse, supo mantenerse firme ella. Dice la palabra de Dios en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando sabemos que la palabra de Dios es la verdad, ahí debemos de mantenernos, aunque las personas quizás no estén de acuerdo con lo que nosotros hemos creído y la convicción que tenemos en la palabra de Dios. No importa que la gente se moleste con nosotros, pero debemos de mantenernos firmes. Un día estaba yo en una consulta con el cardiólogo y él me estaba haciendo un examen. Y en lo que él me estaba haciendo ese examen me decía, platicábamos de muchas áreas de la vida, ¿verdad? Que muchas veces es bien difícil cuando uno quiere hacer lo correcto y las personas no lo apoyan a uno cuando uno va a hacer lo correcto. Y en vez de apoyar a hacer lo correcto, quieren llevar la contraria a la palabra de Dios. Y entonces platicábamos del evangelio y él me decía, pero usted me decía, debe de mantenerse firme. Lo importante en su vida es la firmeza que usted tenga, me decía él, de lo que usted ha creído. Y de ahí nadie la va a mover, me dijo. Esa es la tranquilidad que usted debe de tener, me dice. Mantener esa firmeza y esa convicción a la palabra de Dios. Gracias a Dios que pude testificarle al doctor, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y así muchas veces en nuestra vida se nos ponen las cosas quizás difíciles. Y hay veces, no solo hay hombres que son perversos, tremendos como Nabal, también hay mujeres que hacen lado a lo que no es correcto, a lo malo. Pero ustedes como hijas de Dios siempre deben de ser la diferencia en donde quiera que ustedes estén. Recuérdense que son llenas del Espíritu Santo y con esa presencia del Espíritu Santo han sido santificadas y lavadas por la sangre preciosa de nuestro Padre Celestial. Bien, siguiendo con la enseñanza bíblica, dice en el Salmo 101, 2 y 3, dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Fíjense, qué confrontación y qué versículo más bonito. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea, hermanas, que cuando ustedes estén solas en su casa, no importa quizás que alguien las esté observando, que las esté viendo, pero usted sabe lo que está haciendo en su casa, lo que está haciendo quizás en su trabajo, pero usted que es temerosa de la palabra de Dios, va a guardar esa honra, ese respeto a nuestro Padre Celestial y se va a ocupar en los quehaceres de la palabra de Dios.
Si usted está preparando quizás un guiso especial, ¿verdad? Cocinando algo especial para su familia, lo va a estar haciendo con amor, con gozo, ¿verdad? ¿Cómo? Honrando a Dios y honrando a su familia. Si usted va a recibir una llamada, que esa llamada sea edificante a su vida, que sea algo que la edifica, que va a hablar algo bueno, que sus labios den fruto de alabanza, ¿verdad? No va a dar un mal consejo. Si le están pidiendo un consejo, usted no se va a poner a dar un mal consejo, ¿verdad? Sino que lo que usted va a hablar en una llamada telefónica o una amistad que le llega de repente y quiere compartir algo con usted, que usted siempre pueda dar un consejo en la palabra de Dios, que usted pueda ser una persona que va a transmitir esa paz que Dios la da, nuestro príncipe de paz, que es el que nos da esa paz, esa tranquilidad y poder compartir la palabra de Dios. Es así como una mujer debe de mantener siempre ese equilibrio, ¿verdad? Que siempre estemos guiadas en los caminos de Dios, que dejamos nuestra mala manera de vivir y que nuestra nueva vida en Cristo es diferente. Dice que Abigail hizo un papel muy importante en su matrimonio con su esposo Nabal. Vamos a tener el estudio bíblico en esta tarde en Primera de Samuel, capítulo 25. Allí va a estar todo el estudio de esta tarde. Si ustedes buscan Primera de Samuel, capítulo número 25. Me avisan cuando lo tengan, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1. Dice, murió Samuel, dice, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Dice de que se levantó David y se fue al desierto de Parán. Cuando David andaba en el desierto de Parán, en ese momento, David andaba huyendo de la persecución de Saúl, porque Saúl quería matarlo. Entonces, él andaba huyendo de esa persecución y estuvo allí mucho tiempo en el desierto de Parán. Pero mientras David estuvo en el desierto de Parán, ahí llegaban unos criados con sus ovejas, llegaban a pastorear las ovejas. Entonces David, que era muy buena persona, que él estaba acostumbrado a hacer el bien y no el mal, porque David nos da un gran ejemplo, cómo él temía a Jehová Dios y cómo él hacía siempre lo bueno, con cada persona que él se encontraba, con cada persona que él conectaba, hacía lo correcto. Dice de que él y sus hombres que andaban con él cuidaron a estos pastores de ovejas. Y dice que fueron muro día y noche protegiéndoles a ellos y a sus ovejas, que nada malo les pasara. Y así aconteció el tiempo, David cuidando esas ovejas, cuidando de ellos, que no tuvieran ningún ataque o algo malo, ¿verdad? Que no llegaran a invadirlos quizás o a quererles robar sus ovejas. Pero cuando David supo que el dueño de estas ovejas, que era Nabal, que ya estaban trasquilando las ovejas, trasquilando quiere decir que ya les estaban cortando la lana. La lana era la mercancía que este hombre tenía, era lo que él vendía. Y cuando él ya tenía esa lana, claro que tenía mucha entrada de dinero porque era un empresario, ¿verdad? Y usted sabe que un empresario, cuando tiene una empresa, lo primero que recibe es ganancias económicas, ¿verdad? Entonces dicen que este hombre ya estaba sacando su lana para venderla y David se dio cuenta. Entonces, cuando David se dio cuenta
de que Nabal estaba trasquilando sus ovejas, dice en el versículo 7, si lo leemos, dice, he sabido que tienes esquiladores ahora. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayan por tanto, dice, estos jóvenes, gracia en tus ojos, que hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Entonces, ahí lo que podemos ver es que él había mandado unos jóvenes donde Nabal a pedir ayuda, porque ellos necesitaban comida, no tenían que comer. Pero vino este hombre grosero, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Un hombre perverso que no se podía ni hablar con él, grotesco. Bien difícil encontrarse con personas así, porque existen personas así. Muchas veces usted las saluda, no le contestan. Muchas veces usted quiere entablar o dirigir una plática con ellos, son soberbios, ¿verdad? Son arrogantes. Y muchas veces eso es lo que pasaba con Nabal, que sus criados también le tenían temor porque no podían hablar con él. Entonces él, la respuesta que dio en el versículo 10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? Dijo, ¿y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus criados. Fíjense lo que dijo. ¿Y quién es David? Dijo. ¿Cómo van a creer que él no sabía quién era David? Si ya lo vamos a ver más adelante, que su esposa sí reconocía la alegría o la algarabía que se había, la noticia que se había propagado en todo Israel, que David había matado a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso David era muy famoso y todo Israel lo conocía, porque David había ganado muchas batallas, había peleado con muchos ejércitos y él había ganado muchas batallas. Claro que Nabal sabía quién era David, pero él se hizo el que no sabía, que no lo conocía. Luego en el versículo 11 dice, he de tomar yo ahora mi pan. Fíjense cómo fue el egoísmo de este hombre. He de tomar yo ahora mi pan, dice, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Fíjese cómo él se negó a brindar la ayuda que le estaban pidiendo. Muchas veces la gente, aquí lo que podemos ver, lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice la hermana Zulma, ¿verdad? La palabra de Dios nos está enseñando que este hombre, acabamos de leer que era muy rico, que tenía muchísimo dinero, tenía haciendas, pero hay veces la gente que más tiene es la que menos le gusta compartir con su prójimo. Y las personas que menos tienen son las más generosas, las que más ayudan o colaboran o abundan, ¿verdad?, a hacer lo bueno, a brindar ayuda. El ejemplo es David. David se ve de que él tenía un buen corazón, que había dado de su generosidad, de su apoyo, ayudando a estos hombres a cuidar las ovejas. Pero este hombre que hoy tenía en abundancia, negó la ayuda para David y su ejército. Luego dice la palabra de Dios, que los jóvenes se fueron, dice, se fueron con las manos vacías, no le dieron nada, y fueron a darle aviso a David. Cuando David escuchó la respuesta que Nabal había dado, se iba a preparar una gran guerra. Y dice en el versículo 13, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bajaje. Imagínense, iba a haber una gran guerra en ese momento. David se puso bien molesto, y él iba
dispuesto a matar a toda la gente de esa casa y no iba a quedar nadie vivo. Pero hubo una persona muy sabia allí. No solo fue Abigail, la esposa de Nabal, sino que hubo un criado humilde que fue a darle aviso a Abigail. Y este hombre le dice a Abigail, le cuenta todo lo que está pasando y le dice, reflexiona lo que está de acontecer en esta casa. Qué angustia, ¿verdad? Oír decir de que van a llegarlo a matar a uno a la casa y a toda la familia. Fue una gran angustia que este criado sintió y por eso fue y le dio aviso a Abigail. Si continuamos con el estudio, dice en el versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. Saherido quiere decir que él los humilló, que él los avergonzó y les dijo que no les iba a dar nada y que se fueran. Se fueron los jóvenes humillados y sin nada, ¿verdad? Luego dice que la palabra de Dios en el versículo del 14 al 17, dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Y aquellos hombres, dice, han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal. Fíjense. Siempre hay una persona testiga. No hay necesidad que usted ande hablando o diciendo, ¿verdad? Yo les ayudé mucho y yo hice esto por él o por ella. Siempre hay testigos que ven las cosas. Y así aconteció en este momento. El criado de Nabal sabía lo que David era. Sabía lo bueno que David se había comportado con ellos y que no era justo que lo trataran mal, no era justo que pidiendo él ayuda, ahora le negaran la ayuda. Muchas veces eso acontece en nuestras vidas, ¿verdad? De que hay veces uno necesita un favor y hay veces le niegan ese favor, pero hay veces, lastimosamente, nos vamos a encontrar con personas así. Yo estoy tan acostumbrada, ¿verdad?, que muchas veces uno se siente rechazado, pero uno mejor hay que quedarse callado, no decir nada y esperar que otra persona hable por usted, como lo que le aconteció a David. David no dijo nada, pero hubo alguien que salió en defensa de él, hubo alguien que habló y dijo todo lo justo que este hombre había hecho con ellos, ¿verdad? Les había cuidado, les había bendecido, les había alimentado las ovejas, les había protegido que nada malo les pasara, les había bendecido tanto David con todo su rebaño de ovejas, que hoy, dice David, él me ha pagado mal por bien, dice David, ya lo vamos a leer, él me ha pagado mal por bien, dice David, yo le he ayudado, le he cuidado, y ahora que yo le pido ayuda me la niega. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 16, dice, muros fueron para nosotros el día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Imagínense, él está diciendo que David había sido como un escudo alrededor de ellos, como un muro que les había estado dando guarda, protección a ellos. Entonces él, el criado, al escuchar todo esto, se fue a hablar con Abigail y le dice en el versículo 17, ahora pues, le dice, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. O sea, era evidente que allí los iban a llegar a matar a todos y que allí no iba a quedar nadie vivo en esa casa. Pero gracias a Dios que este amo, halló Dios le dio esa sabiduría a él. Miren, hermanos, muchas veces no es
tan importante el ser preparado quizás profesionalmente, pero usted no tiene muchas veces por qué sentirse menospreciado cuando Dios le da la sabiduría, cuando Dios le da el entendimiento para poder hablar. Muchas veces, hay veces nos subestimamos y decimos, no, yo no puedo, o yo no tengo los recursos suficientes para hacer esto, o yo no voy a poder. Pero cuando la sabiduría viene de Dios, cuando es Dios quien la manda a hacer lo correcto, todo le va a salir bien. Porque tenemos el ejemplo de este hombre tan rico, tan adinerado, pero con falta de sabiduría, con falta de entendimiento. Un hombre perverso, ¿verdad? Que no temía a Dios ni temía a los hombres. Entonces, ahí podemos ver la sabiduría de este criado y la inteligencia de Abigail. Luego dice en el versículo 18, entonces Abigail dice, tomó luego 200 panes, imagínense qué banquete el que Abigail preparó para mandarle a David. Ella fue muy inteligente, aunque su esposo no sabía nada, porque esto lo hizo ella de escondidas. Ella no le dijo nada a su esposo, y ella fue a pedir disculpas a David por lo que su esposo había hecho mal. Le dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, fíjense todo el banquete que mandó, pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os perseguiré. Y luego, nada declaró a su marido Nabal. Dios les dio mucha sabiduría a ellos. Y si nosotros leemos en la palabra de Dios, dice en Proverbios, espérenme, ya les digo, hermana, aquí está, Proverbios 2:4. Dice Proverbios 2:4. Ya se los leo, hermanos. Dice Proverbios 2, del 1 al 4, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Qué importante es y qué valioso la sabiduría que viene de Dios. Dice que es un tesoro que Dios nos da, y cuando Dios nos da la sabiduría, todas las cosas nos van a salir bien, porque todo lo ponemos en las manos de Dios. Y eso pasó con ellos, ¿verdad? Con el criado y con Abigail, de que ellos hicieron el bien. Y recordemos que nuestro Señor Jesús dijo en San Mateo 25:20, por cuanto lo hiciste a uno de mis más pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor. O sea, el Señor Jesús nos enseñó, ¿verdad?, que aprendamos a compartir el pan. Y si usted siempre puede y comparte el pan con su prójimo, no dude que Dios siempre le va a bendecir, que el alimento nunca va a faltar en su mesa, porque usted es una persona que es generosa, que comparte de las bendiciones que Dios les da. No es necesario muchas veces tener el montón para poder compartir algo con nuestro prójimo. Y es cuando Dios bendice y siempre manda la provisión a cada familia, a cada hogar. Continuando en el estudio que tenemos, ¿verdad?, en Primera de Samuel 25, dice de que después de que Abigail preparó ese banquete, se postró en tierra delante de David. En el versículo 23 dice, así, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente, dice, del asno,
y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Miren cómo ella misma se estaba expresando de su esposo, ¿verdad? Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Luego el versículo 28 dice: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. Cuando ella le dice, perdona, porque ella sintió como una falta de respeto que ella llegara ante David a postrarse delante de él, y no fuera su esposo el que fuera a poner la cara, ¿verdad? Sino que ella calladita se fue y fue a poner la cara por su esposo y por toda su casa y por todos los sirvientes que ellos tenían. Entonces, por eso ella le dice, le pide perdón. Pero qué importante es en este versículo que ella reconoce el señorío de David, que pronto David va a llegar a ser el gran rey de Israel. Y le dice, en el versículo 28 estamos: por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en tus días. Pero antes dice, hará casa estable a mi señor en todo Israel, ¿verdad? Ella le está diciendo aquí, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. David era un hombre temeroso a Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era obediente a Dios y él hacía todo lo que Jehová Dios le mandaba hacer. Y ella por eso había escuchado, Abigail había escuchado quién era Jehová Dios, quién era el poderoso de Israel, quién era el poderoso gigante que hacía ganar las batallas a David. No era que David las ganaba, era porque Jehová Dios le ayudaba y le daba la sabiduría. Entonces ella le dice, perdona esta ofensa a tu sierva, ¿verdad? Luego en el 29 dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová. Ella le está diciendo de que aunque el mal le persiga, aunque le quieran hacer daño, aunque le quieran hacer mal, pero Jehová Dios estaba con él para protegerle, para proveerle, para ayudarle en lo que él estaba necesitando, porque ese momento él andaba huyendo, que Saúl lo quería matar. Luego, en el versículo 35 dice, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Ella se ganó el respeto de David. Fíjense qué mujer más honorable, ¿verdad? Y más honesta, se aprendió a ganar el respeto de David. Qué bonito es que cuando usted es una persona justa en su casa, siempre debe de haber algún justo en la casa, ¿verdad? Porque ella estaba viviendo en un ambiente de maldad, pero gracias a Dios que ella no se dejó contaminar de la maldad de su esposo. Ella fue una persona que supo tener misericordia al necesitado y se ganó el respeto de David. Pero vamos a ver lo que le aconteció a este hombre de Nabal por ser perverso. Dice en el versículo 39, dice, en el 37 vamos a empezar a leer. Luego dice, pero por la mañana, dice, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. O sea que se impactó y se asustó
de todo lo que Abigail le había contado, que David había resuelto ir a hacer una gran guerra a su casa. Mientras él dice que estaba en fiesta, en bailes, en borrachería, dice así, dice el versículo, que estaban borrachos, ebrios, Abigail estaba suplicando de que por favor no lo llegaran a matar. Entonces dice en el versículo 38, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Fíjense lo que le pasó a Nabal, que se murió por ser perverso. Cuando David se da cuenta de eso, dice en el versículo 39, luego David oyó que Nabal había muerto. Dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. ¿Qué está diciendo David ahí? Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida. O sea, que Dios hizo justicia por David. No hubo necesidad que David fuera a ensuciar sus manos de sangre y a vengarse por lo que le habían hecho, sino que la justicia llegó de parte de Dios. Dios castigó a este hombre por ser muy egoísta, por ser perverso, por querer acaparar todo, por quererlo tener todo solo para él y no le gustaba compartir nada con nadie. Eso es bien feo, encontrarse con personas así, con personas que creen que con su dinero lo pueden todo, personas vanagloriosas que creen que con el dinero se sienten felices y con el dinero se jactan de que usan grandes cosas. Fíjense que a mí me aconteció algo hace como un año. Yo platicaba con alguien y esta persona en su jactancia, porque para mí fue un jactancioso, me dijo, y vas a creer, me dijo, solo para que yo lo oyera, y vas a creer, me dijo, que yo iba a dejar mi reloj de $1,500 ahí, me dijo. Yo, hermanas, solo me agaché, me quedé callada y seguí con lo que estaba haciendo y sentí más pena yo en mi corazón por él de lo que me estaba diciendo y lo que yo estaba escuchando, que yo me sintiera triste. Yo solo dije en mi corazón, pobrecito, dije yo, pobrecito. Y mi esposo estaba ahí escuchando y mis hijos también. Pobrecito, dije yo en mi corazón, y me hice la disimulada. Entonces yo dije, este no sabe que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Nos encontramos con personas así muchas veces, ¿verdad? Que son demasiado jactanciosas, que creen que por su dinero se vanaglorean, y eso fue lo que le pasó a Nabal, y por eso Dios emitió juicio con él y lo mató. Pero la bendición de Abigail y del criado fue que ellos tuvieron su vida, no fueron asesinados, no los mataron, Dios preservó su vida. Abigail halló la bendición de Dios, dice de que David se casó con ella, la tomó por esposa, la mandó a traer y fue una mujer muy bendecida porque fue una mujer justa en su familia, evitó una tragedia, fue bendecida por su prudencia, fue recompensada con protección y honor. Y como empezamos con el versículo inicial en Miqueas 6:8, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Yo creo que este versículo lo resume todo, ¿verdad? Amar justicia, amar misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Oremos, hermanas. Amado Dios, gracias por esta lectura bíblica que hemos tenido. Gracias, Señor, porque usted ha sido fiel con su palabra. Gracias, Padre, porque en esta tarde estamos en un pueblo de mujeres que usted, Padre, las ha bendecido. Ellas han buscado humillarse en esta tarde delante de su presencia. Gracias, Señor, porque son mujeres llenas de su Santo Espíritu, mi Dios. Gracias, Padre amado, porque vemos su amor, vemos su fidelidad que usted tiene en la vida de ella, de sus casas y de sus familias, porque ellas, Padre,
han dispuesto ponerlo a usted en primer lugar por sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, porque eso nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de bendición, su presencia con nosotros, porque usted abre las ventanas de los cielos día a día para ayudarnos, para socorrernos, para bendecirnos, así como vimos la vida de Abigail en esta tarde y de ese criado, como ellos, Padre, por ser prudentes, hallaron la vida, Señor, no fueron asesinados. Padre, también le suplicamos si hay alguien, Padre, que pudo ser edificado con esta palabra y ha tocado su corazón, que el buscarle a usted es una bendición, Señor amado. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón y quiere decirle en esta tarde, Señor Jesús, yo le recibo como mi único y suficiente Salvador, creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, me arrepiento, soy pecador, perdóneme, Señor, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Esta oración, si hay alguien que en su corazón, en lo más íntimo de su corazón, Padre mío, lo ha hecho, que su nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida y que siempre va a ser bien recibido en la familia de Dios. Gracias, Padre, alabamos y bendecimos su nombre por su fidelidad en esta tarde. Gracias, Señor, por su amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermana Maite, si nos dirige con las ofrendas. Que Dios les bendiga, hermanas. Bendiciones, ¿verdad? Bueno, vamos a orar por las ofrendas. Señor, bendice nuestras manos trabajadoras, Señor. Bendice estas ofrendas que es para tu obra, mi Señor. Y que a todo dador alegre, pues, tú más recompensas nuestra alma. Amén.